Buenas noches, mi nombre es Cristian Murillo Tamayo, estudiante de Ingeniería Civil a distancia, curso el quinto semestre y estoy en el área, en la asignatura de Mecánica de Sólidos. Resido en la ciudad de Tuluá y el Cauca y trabajo en el área de la construcción como independiente y también participo en algunos proyectos en donde me invitan a laborar o a proyectar de forma independiente. El problema que escogimos es del libro de Mecánica de Materiales de James Gare y es de la página 358, en su edición número 9 del 2019. Decimos, o el problema nos dice que hay un eje escalonado ABC que consiste en dos segmentos circulares sólidos que se someten a pares de torsión T1 y T2, que actúan en sentido opuestos como se muestra en la figura. El segmento más largo del eje tiene un diámetro 1 de 2.25 pulgadas y una longitud de 30 pulgadas. El segmento más corto tiene un diámetro de 2, que es equivalente a 1.75 pulgadas y una longitud de 20. El material es de acero, con módulo de rigidez de 11 por 10 a la 6 PSI y los pares de torsión son T1 igual a 20.000 libras y T2 igual a 8.000 libras por pulgada cuadrada. Nos piden dos cosas, ítem A y ítem B, que se desglosan de la siguiente manera. Nos piden el esfuerzo cortante máximo y el ángulo de torsión en el extremo C. Asimismo nos piden en el ítem B, nos piden que cuál es el diámetro requerido en el segmento BC y cuál es la torsión resultante en el extremo C. Dicho esto, entonces nos adentramos en tratar de solucionar el primer problema, en donde nos piden el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? En el eje y en el ángulo de torsión. Entonces tenemos el segmento A, B, que lo tenemos desde acá, ¿sí? Hasta esta línea, ¿cierto? Teniendo su eje principal o su módulo de fuerza. Entonces decimos que torsión en el segmento AB es igual a T2 menos T1. Por lo tanto, tenemos una torsión de menos 12.000. Ahora bien, bajo la fórmula que nos indica el TAB, ¿cierto? Que es la torsión AB, entonces decimos que tenemos el 16 TAB sobre pi por D1 al cubo. Aquí no veo bien, entonces me disculpo. ¿Sí? Haciendo la respectiva ecuación aquí, ¿cierto? Con base a los valores que se nos han dado en todo este cuadro, que son los valores que se escogieron, ¿cierto? Para el segmento AB, ¿no? Entonces, obtenemos un esfuerzo, o más bien una torsión, de 5.365.42 PSI, ¿cierto? Es decir, que este valor es el que nos indica la torsión en ese segmento. Ahora bien, ya teniendo este valor, entonces vamos por el ángulo en la sección AB, ¿cierto? En donde lo mismo es torsión en segmento AB por la longitud 1 sobre el módulo de rigidez, sobre LP y por AB, nuevamente, que es el segmento. Ya habiendo hecho lo anterior, nos da un resultado del ángulo en la sección AB de 0.013007 radianes, que si los pasamos a ángulo nos da 0.74 grados. Ese es el ángulo en el segmento AB. Como él va hacia en el sentido de la manecilla del reloj, entonces tenemos ese ángulo en ese punto, ¿sí? De esa manera. Ahora, ya en el otro segmento, ¿cierto? Que va desde este punto, el segmento BC, ¿cierto? Tenemos una torsión hacia el lado contrario de manecillas del reloj. Dicho esto, entonces decimos que tenemos 8.000 libras, ¿cierto? Que es la torsión que se ejerce allí. Y entonces vamos a calcular la torsión T en el segmento BC. Habiendo hecho exactamente lo mismo que lo otro, solamente estamos reemplazando valores, vamos a obtener una torsión de
7602.32 psi. Esa es la torsión que tenemos. Y asimismo vamos a obtener un ángulo de torsión. Aquí están radianes. Serían radianes. ¿Sí? Entonces, tenemos unos radianes que nos da de 0.015797, que a su vez, en ángulo sería 0.95. Eso sería en grados. Es decir, que tenemos un ángulo al momento de hacer esto, ¿cierto? Que es la torsión o el torque, ya que va que va desde el eje hasta la punta del extremo C. Entonces tenemos un grado de 0.90 grados. Listo. Habiendo adquirido eso, entonces ya tenemos una tensión máxima de 7602. Asimismo, el ángulo de torsión en el extremo C, sabemos que es ángulo BC más ese ángulo de BC y el ángulo de AB y el ángulo de BC. Estos se suman y nos dan total un ángulo de torsión de 0.00279 radianes y a su vez pues nos da 0.16 grados el ángulo de torsión en el extremo C. Entonces ahí estamos respondiendo la incógnita A. Ahora nos pasamos a la incógnita B. ¿Ya? Listo. Y aquí pues estamos viendo hacia dónde está actuando el ángulo de torsión en el segmento BC y el ángulo de torsión en el segmento AB. Entonces, ya nos pasamos aquí para poder responder lo que es la pregunta B. Entonces, bueno, nos piden que es para hallar el diámetro requerido y se debe hacer la siguiente operación. Después de las fórmulas las vamos a simplificar bajo esta es que tenemos la tensión 1 sobre el diámetro 1 al cubo, que es igual a su vez a la tensión 2 sobre el diámetro 2 al cubo. Simplificando de una mejor manera, sabemos que el D2 queda en este lado y el T1 que pasa a multiplicar queda dividendo. Entonces D2 es igual a T2 por D1 al cubo sobre T1 y todo esto es elevado a un tercio. Entonces reemplazamos D2 es igual a 8000 por 2.25 pulgadas al tercio sobre 20.000 y todo esto elevado a un tercio. Entonces vamos a obtener que el vamos a tener que el diámetro requerido como mínimo con esas dimensiones que nos están dando es de 1.54 pulgadas, ¿sí? Y para calcular la torsión restante en el extremo C, pues ya por predeterminado ya nos dieron los cálculos, nos dieron las torsiones, en donde la torsión 1 es 20.000, ¿cierto? 20.000 y donde la torsión 2 es 8.000. Entonces lo que hacemos es simple y llanamente restar estas dos torsiones y nos van a dar la torsión resultante, que es equivalente a 12.000 libras por 12.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Ya? Entonces, dicho todo lo anterior, pues aquí están las respuestas, ¿cierto? De una forma tratar de resumir lo más que pueda porque o si no se nos hace el video muy extenso, pero pues se trató al máximo de poder explicar y poder graficar de una u otra manera mediante eh, las herramientas que tenemos tanto digitales pues como manuales, que es el lápiz y un cuaderno. Entonces es un placer haber hecho este video, espero que se pueda entender de la mejor manera posible, entendiendo sobre todo el tema más que todo el tiempo y pues sobre todo digamos la complejidad y veces de los ejercicios que no se pueden describir tan solo en unos minutos. Que estén muy bien, muchas gracias y Dios lo bendiga.